Voy a presentar, el día de hoy presentaré un caso clínico de neumología. Yo soy Jesús Andrés Rojas Urias, residente de primer año de medicina interna, y en este caso mis asesores fueron el doctor Rashid Marcos Morales, médico externo, y la doctora Andrea Pechir, residente de tercer año de medicina interna. En cuanto a la ficha de identificación del paciente, este es un paciente masculino de 32 años, originario de Hangzhou, China, que actualmente vive en Apodaca, aquí en Nuevo León. El tipo de interrogatorio fue directo, poco confiable más que nada por una barrera de lenguaje que existió durante pues, el interrogatorio, ya que el paciente no hablaba otro idioma más que chino y no tenía algún traductor, entonces todo se realizó mediante un traductor de Google. Eh, Estado civil, pues él es casado, menciona que hizo licenciatura y actualmente es ingeniero automotriz. El motivo de consulta fue una tos. Y bueno, en cuanto a antecedentes familiares, solo menciona el antecedente de su abuelo paterno finado por cáncer de estómago a los 71 años, su madre con vida aparentemente sana y su padre con vida con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Él lo refiere con buen control. Una hermana aparentemente sana con vida y dos hijos vivos aparentemente sanos. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, él habita en casa propia, tipo urbana, con todos los servicios, niega hacinamiento y habita en México desde hace 2 años. Eh, en cuanto a alimentación, él la refiere dieta libre con variedad en diferentes grupos alimentarios, Combe clase 1, exposición a COVID negado y otra dosis contra COVID, última aplicada en 2023. Continuando con los personales no patológicos, niega mascotas, niega otras vacunas recientes, niega actividad física y recientemente sí realizó un viaje a China hace mes y medio, solo refiere estancia en casa y en su empresa automovilística, bueno, en la empresa automovilística en la que trabaja, niega durante sus vacaciones, bueno, perdón, sí, durante sus vacaciones exposición a tóxicos, polvos o vapores, niega visitar cuevas, gallineros, palomares, minas, construcciones abandonadas u hospitales recientemente. Es el, en cuanto a los antecedentes personales patológicos, niega el consumo de alcohol, tabaco u otras toxicomanías, niega alergias. Solamente menciona el antecedente de una enfermedad esteatóxica asociada a disfunción metabólica en 2019. Esto él lo refiere en contexto de un examen físico, se lo preguntó por algún abordaje diagnóstico y no pudo especificar, simplemente mencionó que esto fue mediante un examen físico y me negó que se haya realizado un estudio de imagen, incluyendo ultrasonido, y también no refiere seguimiento ni tratamiento médico para esta cuestión. Niega cirugías, niega hospitalizaciones, transfusiones, fracturas o uso de medicamentos o suplementos. En cuanto a su PEA, él inició su padecimiento 10 días previos a su ingreso con tos productiva disneizante acompañada de expectoración amarillenta que se exacerbaba en posiciones principalmente de cúbito supino y durante la actividad física. Además refiere a alzas térmicas no cuantificadas, dolor torácico de tipo pleurítico, diafuresis y disnea de esfuerzo MMRC1. Nos negaba pérdida de peso. Él continuaba con estos síntomas hasta 3 días antes de su ingreso, que acude al servicio de urgencias, donde se le indica tratamiento con amoxicilina ácido clavulánico y paracetamol a posología no especificada, observando mejoría parcial de la sintomatología. Continuando con el PEA, tras la mejoría se decide su egreso de hospitalización, bueno, de urgencias, perdón, con la siguiente prescripción. Ibuprofeno paracetamol, amoxicilina ácido clavulánico, dextrometorfano ambroxol y iorudo de tibesón. Medicamentos que siguió utilizando durante la semana hasta que el día de su ingreso acude nuevamente a esta unidad por la persistencia de tos y alzas térmicas no cuantificadas, motivo por el cual se decide ahora sí su ingreso para valoración y tratamiento de hospitalización. Él se recibió estable con una presión arterial de 116/76, una temperatura de 36,2, una frecuencia cardíaca de 103, una saturación de 95 y una frecuencia respiratoria de 22.
En cuanto a Lipas, pues prácticamente negó otros síntomas fuera de los mencionados en el PEAS. Sin embargo, pues negó síntomas generales como escalofríos o pérdida, aumento de peso, alteraciones neurológicas fueron negadas, negó dolor precordial, palpitaciones o síncope o hemoptisis y disnea en reposo. Negaba síntomas gastrointestinales, geniturinarios, musculoesqueléticos, hematológicos y tegumentarios, de igual manera. En cuanto a la exploración física, pues en su hábito exterior, él era un paciente con edad aparente a la cronológica, sin fases o marchas características. En lo neurológico, él se encontraba consciente, orientado y atento en su entorno. Su lenguaje era fluido, comprendía, su memoria estaba conservada y su juicio estaba presente. Su fuerza motora estaba presente conservada en sus cuatro extremidades, a nivel distal y proximal, con buen tono y volumen. De igual manera, sus reflejos osteotendinosos estaban normales. eh, no presentaba rigidez de nuca o otros signos meningios. Babinski, Hoffman y Trommer negativos y la marcha sin alteraciones. En cuanto a cabeza y cuellos, pues se valoró, se vio un paciente con cabeza, era normocéfalo, mucosas hidratadas, de buena coloración, rosada, sin hiperemia, exudado, lesiones ulceradas, masas ni secreciones, las amígdalas de igual manera, sin hipertrofia ni exudado, úvula centrada, piezas dentales conservadas, y bueno, el cuello cilíndrico, sin masas, lesiones, sin ingurgitación yugular, sin soplos o tiroides palpable. Y en cuanto al tórax, em, se encontró una exploración normal. Simplemente a la auscultación eh, pudimos encontrar una hipoventilación a nivel de las bases del hemitórax izquierdo y presencia de estertores crepitantes finos en dicha región. El resto de los campos pulmonares se encontraban bien ventilados y a la percusión pues se escuchaba claro pulmonar, bilateral y la transmisión de la voz conservada. El abdomen se encontraba sin alteraciones, sin lesiones superficiales, peristalsis normal, timpánico a la percusión, depresible, sin dolor y pues sin datos de irritación peritoneal. Las extremidades autóficas, simétricas, móviles, sin edema y pues un llenado capilar menor a 2 segundos. Bueno, en este momento pues nuestro listado de problemas incluye pues pues signos y síntomas, cuales incluyen la tos que presenta el paciente, esta tos productiva disneyante con expectoración amarillenta, alzas térmicas no cuantificadas, un dolor torácico pleurítico, diaforesis, disnea de esfuerzo y el antecedente que él menciona de esteatosis hepática que, bueno, pues queda un poco al aire. Y sus clínicos pasivos, que incluyen la carga genética para diabetes mellitus tipo 2 y el antecedente familiar de cáncer de estómago. Y bueno, eh, en cuanto al abordaje de la tos, pues vamos a ver que bueno, es importante saber que la tos es el síntoma más común por el que los pacientes buscan atención médica y esta se puede dividir en aguda, subaguda o crónica. En este caso, el paciente presentaba una tos aguda, que quiere decir que llevaba menos de 3 semanas de presentación, a diferencia de una tos subaguda, que es entre 3 a 8 semanas de evolución, o una tos crónica, que es ya más de 8 semanas de evolución. En cuanto a las causas de tos aguda, podemos identificar algunas causas como son infecciones de las vías respiratorias altas, como un resfriado común o COVID, también infecciones de vías respiratorias bajas, como bronquitis aguda, neumonía, tos ferina o tuberculosis, exacerbación de condiciones preexistentes como asma, bronquiectasias, EPOC o síndrome de tos de vías altas, exposición ambiental u otros como sinusitis o rinosinusitis. Y en cuanto a causas de tos subaguda, encontramos principalmente una tos eh, postinfecciosa, secundaria a infecciones de vías respiratorias altas, como el resfriado común, o respiratorias, infecciones de las vías bajas, o igualmente rinosinusitis. Y también dentro de las causas de tos subaguda, puede ser la aparición nueva o exacerbación de una condición preexistente, que bien también podrían ser las causas de una tos crónica, como el asma, bronquiectasias
sinusitis crónica, bronquitis, enfermedad de reflujo, gastroesofágico, síndrome de tos de las vías altas, o tuberculosis, que bien podrían causar un cuadro subagudo, así como crónico, in- incluso agudo. Y bueno, también es importante identificar las red flags de la tos, ya que estas nos podrían indicar pues ya una condición que podría amenazar con la vida, como lo es la hemoptisis, una persona fumadora, el uso de tabaco, que presenta un nuevo episodio de tos, también pacientes mayores de 55 a 80 años con historial de tabaquismo, una disnea prominente, especialmente las noches, ronquera, síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso o edema periférico, disfagia, vómito, neumonías recurrentes o alteraciones en exámenes respiratorios o radiografías de tórax. Du- Entre las posibles causas ya hablando de pues nuestro caso, que se trata de una tos aguda, podemos pues identificar causas de tos que amenazan con la vida, diagnósticos que podrían amenazar con la vida y diagnósticos que no. En cuanto a diagnósticos que no, pues podremos pues diferenciar entre enfermedades infecciosas o exacerbaciones de condiciones preexistentes, como ya habíamos mencionado, y también pues muy importante identificar si el paciente tiene alguna condición que amenace la vida, como una neumonía severa, exacerbaciones severas de asma o EPOC, un tromboembolismo pulmonar o una falla cardíaca, por ejemplo. Y bueno, también nos podemos apoyar en caso de que sea una tos productiva de las características del esputo, como por ejemplo, pues podemos observar esputo mucoso en enfermedades como infecciones virales, asma o bronquitis crónica, esputo purulento lo podemos ver en exacerbaciones de POC, neumonía o incluso pues en infecciones por pseudomonas aeruginosa, pero en este caso sería un poquito pues más de verde azulado, esputo hemopticoico, que podemos observar en neumonías severas, tuberculosis, bronquiectasias o cáncer de pulmón, incluso en embolia pulmonar, y un esputo espumoso rosado, principalmente, por ejemplo, un edema agudo de pulmón. Bueno, en este punto me gustaría preguntar a alguien si gusta participar, ¿qué estudios solicitaría en este momento? Que pues aquí dejo unas pistas. Digo, Puede ser una BH, una química sanguínea, un panel para ver si, no sé si se prueba de COVID, influenza, una radiografía también, se me ocurren. sí, exacto, pues eso fue lo que se solicitó, una biometría, un perfil bioquímico, bueno, y un perfil bioquímico, donde pues, eh, en resumen, las alteraciones que encontré, esto fue el 8 de agosto, en resumen, que fue el día del ingreso del paciente, que en resumen, las alteraciones de laboratorios, pues solamente encontramos una leucocitosis de 12,04 y a expensas de neutrófilos que estaban en 9,06. Fuera de esto, no se encontraron alteraciones significativas y bueno, esta es la radiografía de tórax y me gustaría volver a preguntar si pues alguien nota alguna alteración pues a nivel del parénquima pulmonar. Bueno, en esta radiografía se alcanza a observar discretos infiltrados en la base del hemitórax izquierdo en esta zona. Y bueno, se realizó esta pues otra modalidad donde se puede apreciar un poquito mejor los infiltrados del lado derecho e izquierdo en las bases, donde pues en esta zona podemos ver esta densidad en la base pulmonar derecha y del lado izquierdo pues esta otra.
Y bueno, se concluyó que había discretos infiltrados basales posteriores, por lo que pues sumamos a nuestro listado de problemas nuestros pues paraclínicos que incluyen leucocitosis, neutrofilia y discretos infiltrados basales posteriores, siendo pues nuestro diagnóstico presuntivo en este punto una neumonía adquirida en la comunidad. Hablando de la neumonía, pues la vamos a definir, pues esta se diagnostica por una combinación de dos o más eh, síntomas, ya sean o signos sistémicos como elevación de temperatura o leucocitosis, o ya a nivel de la vía aérea como la tos o disnea. Esto junto con hallazgos radiográficos consistentes con neumonía, como pues principalmente densidades en el espacio aéreo, sin una explicación alternativa. Estos son algunos de los síntomas más comunes presentes en neumonías, como pues la presencia de la tos con la mayor prevalencia como síntoma, además de otros como producción de esputo o una disnea de nuevo inicio o aumento de la misma, signos respiratorios como hipoxemia, hallazgos auscultatorios y taquipnea, o pues datos sistémicos también pues indicativos de infección como la elevación de la temperatura, disminución de la misma o un conteo de leucocitario elevado o disminuido. La evaluación radiológica, pues, es muy importante, ya que debido a la baja sensibilidad y especificidad de los signos y síntomas clínicos para el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, pues muy importante someterse a una evaluación radiográfica en todos los pacientes con sospecha de neumonía. Los hallazgos radiográficos o radiológicos más comunes, pues van a ser opacidades o infiltrados del espacio aéreo, presentes casi el 95% de las neumonías. Y bueno, otros hallazgos menos frecuentes, pero que también podemos encontrar, son el derrame pleural, cavitaciones e incluso en ocasiones aspectos de masa. Estos son unos ejemplos de consolidaciones e infiltrados, nomás los quise poner por aquí. Y bueno, ¿qué pasa con la TAC de tórax? Esta suele ser de utilidad en caso de que la radiografía de tórax no muestre evidencia de neumonía, pero si persiste la sospecha de neumonía o no se definieron bien las características encontradas en una radiografía, pues el siguiente paso más adecuado sería realizar una tomografía computarizada. Bueno, ya en cuanto al paciente, el abordaje principal inicial que se le dio a su llegada fue, se dieron medicamentos como hidrocortisona, 100 miligramos IV cada 6 horas, levofloxacino 700 miligramos vía oral cada 24 horas, paracetamol 1 gramo IV cada 6 horas por razón necesaria en caso de fiebre, y Troferit Flow, que es ambroxol con dropropicina, una tableta cada 8 horas. Y de igual manera se solicitó un ataque de tórax simple a alta resolución y una broncoscopía con lavado broncoalveolar. Mm, no sé, ahí está. Bueno, esta es la TAC que se realizó. En esta tomografía, pues lo que más llama la atención, pues, va a ser a nivel del parénquima pulmonar, pues los infiltrados que se encuentran a nivel bilateral, principalmente en el hemitórax izquierdo. Estos descritos como árbol de ingemación, pero también muy importante es la aparente masa que se encuentra en esta zona con una cavitación. Además, también pues hay ganglios reactivos pues en ambos pulmones. Bueno,
pues nada más trae señalar la masa y pues en el reporte esto se describe de la siguiente manera. Eh, bueno, lo más relevante fue pues la pérdida de la arquitectura pulmonar habitual caracterizada por el nódulo cavitado que mencionaba, este de bordes espiculados localizado en el segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo de localización subpleural. Este medía de 4.2 por 4.5 centímetros, además esto asociado a septos interlobulillares así como opacidades alveolares, peribroncovasculares bivasales de predominio izquierdo. Y también, pues, se observaban los infiltrados, opacidades alveolares con disposición en árbol de gemación, localizados en, pues, varios de los segmentos, incluyendo la apical, anterior del lóbulo superior derecho, lateral del lóbulo medio, superior y posterior del lóbulo inferior derecho, apico posterior y anterior del lóbulo superior izquierdo, y como mencionaba también la presencia de ganglios mediastinales estos de aspectos reactivo en los niveles 1R, 2R, 2L, 4R, 4L, 7 y 10L. El de mayor tamaño, pues de 13 milímetros. Y bueno, la conclusión que se le dio a este estudio de imagen fue el de un proceso neumónico que como primera posibilidad etiológica sugiere una infección micótica o de micobacteria. Em, Bueno, entonces ya viendo el TAC de tórax y pues nuestros hallazgos, pues me gustaría comentar brevemente las características radiológicas de las neumonías según la etiología. En caso de una infección bacteriana, pues lo más común es observar consolidaciones lobares, infiltrados alveolares o intersticiales, cavitaciones y o derrame pleural, que bueno, algunas características sí están presentes. Tuberculosis, se suele observar nódulos miliares, cavitaciones, nódulos centrolobulillares en patrón de árbol de engemación, consolidaciones, linfadenopatías mediastínicas y derrame pleural. En la etiología viral podemos encontrar un patrón empedrado, opacidades en vidrio de sustrato igualmente, micronódulos, consolidaciones. En hallazgos de hongos podemos encontrar macronódulos con signo de halo, consolidaciones pleurales en forma de cuña o masas, que en ocasiones pueden estar cavitadas. Y en los parásitos, opacidades nodulares, reticulares o alveolares, ya bien en un ataque, consolidaciones lobulares, opacidades en vidrio de sustrado y engrosamiento de los tabiques interlobulares. Pues dejé esta imagen donde pues podemos observar las distintas lesiones según etiologías también, que bueno, en nuestro caso pues mencionábamos que teníamos el infiltrado y aparte pues una masa excavada que correspondería a esta sección de acá, donde aquí podemos ver pues el nódulo con su cavitación. Y bueno. Otra vez, pues sumando a nuestro listado de problemas, ahora también pues parte de los paraclínicos es la interpretación de esta ataque de tórax, que concluye que se trata de un proceso neumónico que como primera posibilidad etiológica sugiere una infección micótica o de micobacteria. La determinación etiológica pues va a ser importante, sin embargo, pues esto no es necesario en todas las neumonías. Se debe considerar principalmente pues cuando en respuesta a la siguiente pregunta, que es si el resultado de la prueba modificará el tratamiento, como por ejemplo en existen muchos beneficios potenciales de realizar una prueba rápida de COVID e influenza. Entonces, en este escenario, pues sí sería de mucha utilidad. Y de igual manera, pues en pacientes con neumonías graves que cumplen criterios de gravedad de la IDSA o la Sociedad Torácica Americana, o en pacientes, por ejemplo, con factores de riesgo para Staph aureus, bueno, MRSA o Pseudomonas. Y también en aquellos pacientes que no mejoran tras un ciclo de medicación antibacteriana habitual. Aquí les dejo los criterios que mencionan, que pues que si cumple se considera una NAC grave y pues podría ser prudente una determinación etiológica. En base a esto, pues se decidió hacer una prueba de COVID influenza, cual fue negativa,
Y de igual manera, ante la tipia de las características de las lesiones, pues ya descritas, se decidió hacer una broncoscopía con la intención de realizar un lavado broncoalveolar. Esto fue el día 9 de octubre, un día posterior a su ingreso, donde en la broncoscopía, pues solamente se encontraron eh, en ambos bronquios, pues una mucosa rosada con moderadas secreciones verdosas, pero sin lesiones en su extensión. Simplemente mencionan como impresión diagnóstica cambios inflamatorios compatibles con neumonía. Y pues esta fue la broncoscopía. Ya pues con el lavado broncoalveolar se decide hacer una serie de estudios microbiológicos, incluyendo hemocultivo, panel de neumonía por PCR, galactomanano, PCR para coccidomicosis, PCR para histoplasmosis, panel de microbacteria y tinciones. Algunas tinciones que vamos a ver. En cuanto al panel que se realizó, pues prácticamente salió, no se detectó ningún microorganismo, incluyendo bacterias o virus. Se realizaron cultivos aerobios y anaerobios, cuales fueron negativos. Se realizó un PCR para Histoplasma capsulatum, que fue negativo. Las tinciones fueron de VAR fueron negativos, las tinciones de hongos fueron negativas. Nada más en frotis de grama y frotis naranja de acridina se observaban abundantes polimorfonucleares. Y bueno, también se pidió un galactomanano, cual de igual manera fue negativo, y nuestro detección de micobacterias también fue negativa. Pues nuestro único estudio positivo detectado fue pues el lavado bronquiolar, o sea, el PCR para coccidioides y mitis, que pues salió el resultado el día 12 de agosto. Y bueno, pues ya sumamos a nuestro listado de problemas nuestra prueba de PCR positiva para coccidioides y mitis. Se le inició tratamiento con fluconazol 400 miligramos IV cada 12 horas. Y bueno, nuestro diagnóstico fue coccidomicosis. En este caso, pues, esta es una enfermedad también conocida como la fiebre del Valle, endémica en el sureste de Estados Unidos y en partes de América Central y del Sur. Esta, pues, causa principalmente neumonía u otras manifestaciones sistémicas, y se han identificado dos patógenos, siendo uno el Coxoides imitis y el otro Coxoides pusadi. Son morfológicamente idénticos y comparten este 90% de homología en cuanto a sus proteínas. Hasta la fecha se cree que ambas especies son fenotípicamente similares en cuanto a las manifestaciones, la susceptibilidad y la respuesta a terapias antifúngicas. Hablando un poco del hongo, pues este es un hongo dimórfico que puede existir como micelio en suelos y cultivos o como esférula ya en tejidos. En el ambiente crece como micelio, cuyas hifas sufren autólisis para formar artroconidias, que son frágiles y con forma de barril. Los micelios crecen rápidamente durante la temporada de lluvias y permanecen viables por años. Al alterarse el suelo, esto es cuando estos hongos se aerosolizan, perdón, y pueden ser inhaladas, causando la infección. Entonces, este es prácticamente el mecanismo de infección. Y ya en el huésped, estas se transforman en esférulas, cuales luego se forman en endosporas. Cada esférula madura libera entre 100 a 300 endosporas que generan nuevas esférulas en pocos días, aumentando la carga fúngica. Ocasionalmente se observan formas cifales con atocondrias en cavidades pulmonares y senos paranasales. En cuanto a la infección, en cuanto a epidemiología de coccidomicosis, la infección por cocci suele ser asintomática en aproximadamente 60% de los pacientes, pero esta puede causar neumonía adquirida en la comunidad en algunos de los casos. Y la enfermedad se caracteriza principalmente por síntomas como fiebre, tos y fatiga. Y estos síntomas en alrededor del 40% de los casos van a durar de semanas a meses.
También hasta la mitad de los pacientes van a presentar una erupción cutánea o nódulos cutáneos. Y la presencia de eritema nodoso puede indicar la presencia de coccidomicosis. Esto en especial si se acompañara, por ejemplo, con una neumonía. Las complicaciones son más frecuentes ya en pacientes inmunodeprimidos, que incluyen una neumonía crónica, un nodo pulmonar con o sin cavitación, meningitis, dermatosis y manifestaciones osteoarticulares como osteomielitis. Pues estas son algunas de las lesiones que podemos encontrar, como la erupción cutánea o eritema nodoso, ¿no? Que pues nos pueden ayudar para identificar pues pensar a la cocci como agente responsable de pues la infección. En México es importante mencionar que pues las zonas endémicas de micosis son en la zona norte, en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, aquí en Nuevo León y Tamaulipas. Costa Pacífica, en Nayarit, Jalisco y Michoacán, y la zona central desde Coahuila hasta Michoacán. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta infección? Pues, como mencionábamos, los desastres naturales como terremotos, incendios forestales y tormentas de polvo pueden alterar el suelo y aumentar la exposición e inhalación del hongo. El humo de los incendios forestales y alteración del suelo también puede propagar el hongo, y ocupaciones como la construcción, la excavación, la agricultura, la arqueología, la jardinería y los deportes al aire libre también. Es decir, actividades o situaciones donde hay una alteración del suelo y se liberen este, pues los hongos por la vía aérea y se puedan inhalar. En cuanto a la presentación clínica de coccidomicosis en pacientes, bueno, pues se piensa en esta cuando hay un cuadro clínico compatible, como mencionábamos, los síntomas más comunes son la tos, disnea y fatiga, y muy importante el antecedente de exposición y factores de riesgo presentes. Un deterioro de la inmunidad celular como el VIH, pues va a predisponer a enfermedad extrapulmonar y grave, causando manifestaciones como una neumonía crónica, nódulos cutáneos, infecciones óseas y articulares y meningitis. Pues bien, esto va a ser más común pues en pacientes inmunodeprimidos. Ahora, pues hay que recordar, bueno, la residencia o el viaje a regiones endémicas es la exposición más común, y pues hay que recordar que nuestro paciente es un masculino de 32 años que viene de China y vive aquí en Nuevo León desde hace 2 años. Que bueno, China no es una zona endémica de coccidiomicosis, por lo que pues probablemente pues fue su primera exposición a coccidiomicosis estando aquí en Nuevo León. Bueno, ahora pues las manifestaciones de cocci, pues lo principal va a ser la coccidomicosis pulmonar primaria, que es lo más común. Incluso en zonas endémicas puede representar hasta el 25% de las neumonías adquiridas en la comunidad. Esto, pues en zonas endémicas. El diagnóstico, pues esta se va a realizar mediante la detección del microorganismo en sangre, fluidos o tejidos de la zona afectada o mediante serología. Podemos utilizar distintas pruebas como histopatología, cultivos o PCR, y de igual manera pruebas serológicas como inmunoensayos ligados a enzimas y detección de antígenos. En este caso, pues no siempre es necesario hacer pruebas. Sin embargo, hay ciertas indicaciones como en pacientes con neumonía, con NAC o eritema nodoso con síntomas respiratorios, con el antecedente de haber viajado o vivir en zonas endémicas donde hay coccidiomicosis. También el antecedente de vivir o viajar a zonas endémicas o un vínculo epidemiológico con un brote de cocci o o una NAC que no responde a antibióticos empíricos que hayan estado en zonas endémicas. Entonces, principalmente pues se va a realizar las pruebas de detección en pacientes que tienen el antecedente de estar o haber viajado a una zona endémica de coccidomicosis. Y bueno, los hallazgos que podemos encontrar en la radiografía de tórax en un paciente con coccidomicosis, pues van a ser un poco inespecíficas, sin características distintivas, y
pueden ser similares a otras causas de neumonía extrahospitalaria. Podemos encontrar por lo general adenopatías y derrames pleurales y en 5 a 10% de los pacientes podemos ver nódulos y cavidades. En cuanto al ataque de tórax, lo principal, los hallazgos más comunes van a ser derrames pleurales, ganglios linfáticos ciliares, pequeños infiltrados nodulares, cambios en árbol de gemación y opacidades multifocales en vidrio despulido. Continuando con pues con los hallazgos del ataque, también se pueden observar nódulos y cavidades. Los nódulos no se calcifican y pueden confundirse con neoplasias malignas. Las cavidades también se pueden confundir con tuberculosis o neoplasias malignas y estas suelen ser más frecuentes en pacientes con diabetes. Entonces, estos son algunos de los diagnósticos diferenciales. Y ya en cuanto al tratamiento, pues vamos a ver que la mayoría de los pacientes inmunocompetentes se recuperan sin tratamiento y no es realmente necesario pues alguna terapia con antifúngicos. Y en caso de serlo, pues se recomienda generalmente fluconazol, 400 miligramos por día, vía oral, o itraconazol, 200 miligramos vía oral, 2 a 3 veces al día durante 3 a 6 meses. Esto depende de la respuesta clínica del paciente. De igual manera, se puede considerar suspender el tratamiento cuando los síntomas han resuelto, los marcadores inflamatorios se han normalizado y las serologías y anomalías radiográficas se estabilicen. En este caso, pues también podemos hablar del manejo, la diferencia del manejo que se le da a un paciente con una neumonía cavitada crónica sintomática por coccidomicosis, que podría ser el caso, que el esquema sería tratar al paciente con fluconazol, 400 miligramos al día por vía oral, o itraconazol 200 miligramos vía oral 2 veces al día. Esto tratarlo al menos un año, dependiendo también pues de los síntomas y pues las características previamente mejoradas, como pues que pues resuelvan los síntomas, los marcadores inflamatorios y demás. Y se debe considerar la cirugía para las lesiones cavitarias sintomáticas que persisten 2 o más años. Dejé una tabla de los diferentes antifúngicos que podemos utilizar. De primera línea, como mencionaba, pues está el fluconazol, que pues alguna de las ventajas es que es seguro en el embarazo. Está el itraconazol, que es una alternativa a fluconazol y es útil también en infecciones óseas y del sistema nervioso central. Y pues estos otros antifúngicos que se pueden utilizar cuando fallan los azoles de primera línea. Y bueno, ¿qué pasó con el paciente? Eh, pues desde que se le inició fluconazol, el paciente presentó una mejoría clínica, duró 4 días de tratamiento intrahospitalario con fluconazol intravenoso y se decidió su alta o su egreso el día 16 de octubre con la prescripción de fluconazol 100 miligramos de oral, 3 tabletas cada 12 horas por 2 meses. Y pues eso fue todo. No sé si haya dudas o comentarios. Hola, buenos días. Bastante bueno tu caso, me gustó mucho y creo que es importante recordarlo porque pues sí somos un área endémica y luego también como también somos endémicos de tuberculosis, en muchas ocasiones nos quedamos cortos de revisar el diagnóstico diferencial o la coinfección, ¿verdad? Porque sí es común la coinfección en lugares endémicos. Entonces, ¿tú qué recomiendas, por ejemplo,
si no puede someter a broncoscopía al paciente para hacer su diagnóstico? Pues sí, justo pienso que es muy importante, pues, o sea, estudiar el tema para poder reconocer, por ejemplo, pues las características, o sea, primero conocer qué es una zona endémica y después reconocer, pues, algunas características de la infección, como los hallazgos radiológicos, radiográficos, que, por ejemplo, en este caso, pues, muchas de las pistas que podemos tener es, pues, es un paciente que viene de fuera a una zona endémica, que probablemente nunca ha estado expuesto, con una TAC de tórax con hallazgos que pudieran ser o hacerte pensar en un hongo, como lo describe el mismo reporte. Eh, pues bueno, si tienes como una posibilidad diagnóstica, pues coccidomicosis, que pues fue el caso, incluso pues el doctor que me apoyó con este caso, previo a que tuviéramos el resultado de coccidomicosis por PCR, pues sí me mencionó que lo más probable es que fuera una coccidomicosis y pues en efecto sí, sí lo fue, ¿no? Pues esto fue pues en base a experiencia y pues los factores de riesgo del paciente, pues, saber identificar esto y pues los hallazgos característicos que puede tener una infección de ojo de hongo en un estudio de imagen. Ok, pero llegas hasta ahí con todo lo que acabas de comentar y luego cómo confirmas, porque pues obviamente con sospecha dar fluconazol 3 a 6 meses no lo hacemos, ¿verdad? Tenemos que Sí, confirmar. Si no hay broncos, ¿qué otras opciones? Sí las comentaste, nada más quiero puntualizar para que todos lo aprendan bien. pues están las tinciones, solo pues hay veces, pues por ejemplo en este caso pues salieron, o sea, mínimo la tinción de hongos fue negativa, entonces podría ser no muy sensible. Sin embargo, pues es una opción este, que podemos utilizar. Mm, pues cultivos, Lo más barato son bio, las bio, serologías. Las ¿las qué, perdón? serologías, las Ajá. serologías, lo que dijiste, IgG, IgM, Ujú. ¿verdad? ¿Esas qué sensibilidad y especificidad tienen? Ah, Especificidad muy alta, es como del 99%, pero la sensibilidad sí es mala, es como un 60%. pues mencionan aquí una compañera, Sofía, que la sensibilidad es una sensibilidad muy alta, con una especificidad ya pues no muy alta. Ah, Ahí comentaba, si quieres puedes apagar tantito el micrófono, perdón. Ahí estaba comentando que, o sea, en todo paciente que, o sea, en las guías viene que en todo paciente que haya tenido exposición previa en una zona endémica en un periodo de aproximado de 6 semanas, se les tiene que pedir serología a todos. Y en teoría, lo que sí es muy alto es la especificidad, o sea, sí tiene muy alta capacidad de detectar pacientes enfermos, pero la sensibilidad no es muy buena, es como de un 60%, pero sí se debe tomar en cuenta en todo paciente que haya tenido pues la exposición previa a la zona endémica, es como que lo más importante. Muy bien, ¿y esa es para IgG, IgM o cuál se pide? de hecho, hay un algoritmo muy fácil de se los compro. Ese es el que solemos subrogar aquí en el Hospital Metropolitano, pero el que estás comentando, no, Sofía, nada más quería saber si es IgG o IgM, que generalmente pedimos ambos. Sí, ay, perdón, hay un algoritmo muy padre, ahorita lo comparto en el grupo, pero ambos, IgG y IgM. Ah, perdón. Perfecto. Y pues entonces el estándar de oro es la PCR, ¿verdad? Por broncoscopía. Es el cultivo, pero pues también PCR por broncoscopia sí tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Pero lo que sí es que, o sea, como la mayoría de las infecciones pulmonares primarias no se tratan, más que con ciertas manifestaciones como que tengan manifestaciones estratorácicas o ya neumonías graves,
pues solo se va a pedir en pacientes ya con la sospecha muy alta o que sí tengan síntomas, o sea, la broncoscopia. Muy bien, y ya por último, el tema de coinfección con tuberculosis. Creo que deberíamos de sospechar siempre que no cuadra 100% con tuberculosis, obviamente, y a veces que incluso con el tratamiento de tuberculosis no mejora suficiente el paciente o que sospechamos de tuberculosis y de plano las baciloscopías negativas y a lo mejor prueba terapéutica y no mejora, etcétera, ¿verdad? Nada más para tenerlo bien en mente. Porque sí tiene que ver también con personas que no han estado expuestas a Nuevo León, pero tenemos muchísimas personas con inmunosupresión que entonces también se pueden infectar de coxi, ¿verdad? No necesariamente siendo extranjeras. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, creo que en el chat. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, concluimos la sesión del día de hoy. Muchas gracias por estar presentes.